Asamblea Nacional, en nombre de su Junta Directiva y su Escuela de Formación Integral, Dr. Carlos Escarrama Lavé, le da la más cordial bienvenida a esta jornada académica: Injerencia, Autodeterminación y Soberanía, posibles escenarios frente a la amenaza de Estados Unidos hacia Venezuela. A continuación, Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz del gigante de la patria, Comandante Supremo Hugo Chávez. Buenos días. Bueno, antes de comenzar quisiéramos disculparnos en nombre de la Escuela de Formación Integral de la Asamblea Nacional por este retraso. La idea era que abriera el diputado Ramón Lobo, pero tuvo un contratiempo y está llegando en cualquier momento, pero nos pidió que comenzáramos. Así que le queremos dar la más cordial bienvenida en nombre de la directiva de la Asamblea Nacional y de la Escuela, que forma parte de la presidencia de la Asamblea Nacional, a este espacio de discusión tan necesario en esta hora de la patria madre. La agresión del gobierno imperialista y terrorista estadounidense hacia nuestro país es un caso digno de estudio y de un profundo análisis, por lo que hoy hemos decidido traerles a ustedes el punto de vista de algunos reconocidos profesores y diputados que nos acompañarán durante toda esta jornada académica. Disculpen la falta de cortesía y de protocolo, pero voy a hacer un paréntesis aquí para agradecer no solamente la presencia del público en general, del poder popular, de los compañeros que siempre nos acompañan, los compañeros de la Milicia Nacional Bolivariana, los compañeros de la Defensoría del Pueblo, que también nos acompañan aquí el día de hoy, el presidente del Sindicato de Obreros de la Asamblea Nacional, el licenciado Carlos Arévalo, al compañero Rosso Grimao, que siempre está con nosotros en todos estos eventos antiimperialistas, a la prensa en general, a la Guardia de Honor Presidencial, que también nos acompaña el día de hoy, a profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela que estamos viendo en el público, a los profesores Ernesto Bon y Raimundo Carchi, que nos acompañan en la mañana de hoy. Y bueno, ahora sí, continuamos. La idea de todo esto es reconocer cuáles son las raíces del conflicto. Cuando nosotros pensamos en cómo desarrollar este espacio, no lo concebimos solamente como una jornada académica, lo concebimos como un ciclo antiimperialista. ¿Por qué? Porque bueno, entendemos que no solamente es importante el análisis académico en cuanto a temas geopolíticos, las aristas económicas, mediáticas, geográficas, históricas, etc., sino que además es importante también el estudio de las leyes y es importante también la voz de los medios, de los movimientos sociales y de lo que se ha dado en llamar la diplomacia de los pueblos para hacer frente a este ataque de los Estados Unidos en este momento, en el que, bueno, sencillamente por decreto ley emanado de la Casa Blanca de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama firmó un documento, entre 6 documentos que firmó ese día, el 9 de marzo, donde declara que nuestro país es una amenaza para su política exterior y su seguridad nacional. Tomando en cuenta que es un país que además ha hablado de su seguridad nacional prácticamente desde los 1800, en 1845 ya estaba desarrollándose la idea del gendarme necesario y todas estas ideas que venía manejando un periodista, O'Sullivan, fue el que comenzó a hablar de estos temas, por supuesto después de que se dio la visión de América para los americanos de Monroe, ¿no? Pero todo esto, la idea es que nos lo vayan explicando estos profesores universitarios que vienen a dar su visión, su análisis desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva histórica y desde las distintas visiones. Iniciemos pues este día con estos análisis para que culminemos la jornada con la comprensión del caso y los argumentos necesarios para defender no solamente nuestro proceso bolivariano, sino también la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. A continuación, palabras del profesor Ernesto Bon, nacido en La Habana, Cuba, el 7 de noviembre de 1948, fundador de los comités de defensa de la revolución a los 11 años, maestro alfabetizador de campesinos a los 12 años, graduado de profesor de educación física y deportes en 1967, fundador y profesor de las escuelas de natación de Cuba, 1965 a 1968, y su director técnico,
fundador del Instituto Superior de Cultura Física de Cuba y fue jefe del Departamento de Deportes Acuáticos, Natación, Clavado, Polo Acuático, Nado Sincronizado hasta 1974. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana en 1977. Licenciado de la carrera diplomática en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales en 1979, con el reconocimiento de graduado más destacado de la promoción 20 aniversario de la Revolución. Máster en Ciencias Sociales, mención Ciencias Políticas, Flaxo, México, 1984. Actual doctorado en Seguridad de Nación, UMB, y ADEN, Corte 2012-2015. Desempeña los cargos diplomáticos, desde el tercero hasta primero secretario de Servicio Internacional y Externo México y Venezuela, de la Cancillería de Cuba. Organizador del primero y segundo encuentro de rectores de Cuba y Venezuela, 1990-1991. Organizador del primer encuentro venezolano-cubano, Atenistas, 1991. Coorganizador de una veintena de institutos de amistad mutua en Venezuela, México y Venezuela. Gerente de promoción, mercado encargado de 16 universidades adscritas al Ministerio de Educación Superior, de 1991 a 1964. Con ustedes, bienvenido, profesor Wong. Adelante. Político con bastante semejanza. En Venezuela, el impulso del ALBA con todo lo que se está haciendo en las propias fronteras de los Estados Unidos, Nicaragua, el canal interoceánico que se va a hacer, la zona económica que se estaba preparando en Cuba, donde no iban a estar, hasta ahora no van a estar los Estados Unidos allí, en la zona económica esta libre, donde está participando el BRICS con mucha fuerza, Brasil encargado del puerto de Mariel, con todo un territorio gigantesco para que los grandes poderes del sur puedan tener un papel económico importante. Si uno se ve con detalle lo que pasó cuando se inauguró esto por Dilma Rousseff hace unos meses atrás, el puerto de Mariel, la primera etapa, empezaron a entrevistar a los directores de los puertos de la Florida, como si veían en esto una amenaza. El puerto del Mariel, casi todos fueron cautos en hacer expresiones, pero sin duda que hay toda una situación que para los intereses imperiales, como imperio, que debían reconocerlo, que ellos consideran eso como una amenaza para el imperio. Lo que pasa es que ellos no reconocen que son unos ladrones, que son unos explotadores, que ellos lo que están llevando, ellos lo que piensan y dicen que están llevando la libertad, como dijo Bolívar, ¿no? Cuando lo que están llevando de miseria a muchos pueblos, México, en la desestructuración de México es enorme. Cuando yo estudié allá, México tenía sus características con el PRI, etcétera, de años. Y uno ve cómo le fueron arriba terminando allá en el 87, 2 o 3 años después empezó el Tratado de Libre Comercio. Ellos han utilizado estas herramientas del Tratado de Libre Comercio porque como fueron derrotados con el ALCA frente al ALBA, entonces han tratado de utilizar esas herramientas en los lugares en que puedan mantener las oligarquías en el poder, como es el caso del Perú antes de Ollantumala, pero Ollantumala es quizás una pobre víctima de eso que recibió y que no ha tenido ninguna condición. Uno sabe a veces si es como piensa o si se quedó rezagado, pero el asunto es que Perú tienen echado ya las anclas, las tienen en Colombia desde hace tiempo. Yo hace tiempo hice un artículo que se llamaba El nuevo protectorado de Estados Unidos en América Latina, porque ellos llegan, como mismo llegaron en el siglo XIX y en el siglo XVIII,
en todos los países de África y de Asia, en la visión de te voy a proteger del otro, de la otra potencia, que fue lo que usaron ellos, las guerras intercapitalistas entre las potencias europeas, conllevaron a los protectorados. Unos establecían protectorados frente a la amenaza de Francia y los otros frente a la amenaza de Inglaterra. Y así fueron haciendo en todos los continentes lo que conocemos como la colonización. Después que favoreció la colonización posteriormente. En América Latina se ha manejado algo parecido en algunos países. Te vamos a proteger del comunismo, te vamos a proteger de Venezuela, de la espada de Bolívar que está caminando por todo el continente, y entonces van a hacer ponerse a hacer lo que nosotros digamos. Incluso la oligarquía colombiana se rindió, están siendo víctimas de esa desestructuración latente, caminando por todos lados, desde el uso de los paramilitares, la parapolítica, todas las herramientas, cómo la emplean en Colombia para controlar todos los poderes. México, que son los tres grandes, y Chile, con las características de Chile, que están, ahí hay los intereses más de la burguesía chilena, más también con cierto equilibrio con Europa y con Asia, con producciones, precisamente por esa penetración que tuvo cuando los Chicago Boys, a raíz del asesinato de Allende, cómo se fueron vinculando a toda la corriente también industrial de Asia. En estos momentos Chile tiene ciertas características que son diferentes al caso de México. En México el dominio muy fuerte de las transnacionales de Estados Unidos han penetrado por todos lados. Entonces, si nosotros, pasando muy rápidamente, son los elementos que siempre tenemos que tener en cuenta para preguntarnos por qué la política exterior, por qué ese cambio, por qué la decisión, y buscar en todas estas dimensiones que inciden en la política exterior, bueno, los elementos que pudieran estar en cada factores de esto, hacer siempre el análisis lo más integral posible, porque de eso depende de la contraofensiva que se puede hacer. Han informado, agradezco a la Escuela de Formación de la Asamblea Nacional. En primer lugar, quiero decir que en los 25 años más o menos que tengo en Venezuela, conociendo a Venezuela, nunca antes había visto una reacción tan unida respecto a las amenazas que desde el exterior se ciernen sobre el país. Y esto es el resultado de ese avance que tiene la revolución bolivariana como revolución, como proceso social de los nuevos tiempos, y que está dando un gran ejemplo en todo el mundo en cuanto al sistema democrático, en construir un país dentro de las estructuras capitalistas, un país con ideales socialistas, un gobierno con ideales socialistas, un pueblo que se va consolidando en torno a la idea de que es necesario transformar a fondo la sociedad. Cada vez se va profundizando esto. De aquí esa intensidad con que después de 15 años el imperio ha variado en cierta forma su táctica y se ha mostrado únicamente como el principal adversario de la revolución. Si se recordará, durante los 15 años anteriores fue muy cauto públicamente en hacer una aseveración como la que hizo con este decreto de Obama.
El imperio siempre ha manejado dos opciones. En los casos como estos, como ocurrió con Cuba, siempre hubo discusión, aunque fue menor dentro de lo que es el sistema político norteamericano, las clases dominantes, siempre hubo minoría desde un inicio de la Revolución Cubana en escuchar aquellas voces que decían que si se enfrentaban más a la Revolución Cubana, la revolución se iba a radicalizar más. Pero siempre se impuso la decisión más prepotente de acabar con la Revolución Cubana. Con esa experiencia y con otras experiencias, ese imperialismo, ese complejo militar, financiero, comunicacional, como yo lo he definido en los últimos 3-4 años, porque no se puede sencillamente referirse al complejo militar industrial, porque ya lo industrial no está en el poderío de los Estados Unidos. Todos conocemos cómo se ha ido pasando esto hacia Asia, en particular dentro de todo ese poderío asiático, donde se ha ido trasladando el poder económico. China juega el papel decisivo. China, con toda una producción muy por encima ya de los Estados Unidos, pasó a ser la primera potencia en Producto Interno Bruto, etc. Y ese complejo ha tenido que recurrir más al elemento financiero, dijéramos la especulación financiera, para resarcir esas desventajas que va teniendo con otros bloques en el mundo. No puede subsistir, a pesar de ese uso financiero que tiene muchas variantes, no puede tampoco subsistir sin las comunicaciones falseadas. Desarrolló en los últimos 40, 50 años, toda una red de medios, por supuesto estos medios vinculados a las burguesías nacionales, a los sectores empresariales opuestos a las transformaciones y opuestos al ideal nacionalista, si se quiere, y que están vinculados por razones comerciales, económicas, de inversiones, de préstamos, etcétera, a estas estructuras financieras del gran capital imperial. Entonces, ese complejo militar, financiero, comunicacional empieza a necesitar de estos medios para confundir, para falsear la realidad, para conducir al pensamiento, a la conciencia de las grandes masas, en su ideal que ya no pueden exhibir aquel American Way of Life, como se decía hace años atrás, ya no tienen, se les ha caído ese cartelito también. Ya están empleando, han tenido que emplear para poder mantener esas prebendas para sus sociedades, han tenido que emplear la fuerza, pero de una forma ahora, ellos dicen, Obama, la doctrina Obama, una fuerza inteligente, el poder inteligente, el smart power. Todo esto tiene que ver mucho con todas esas manifestaciones que ha habido en los últimos, prácticamente en los últimos 5 años. Las debilidades o el cambio de la correlación de fuerzas internacionales entre la paz y la guerra, yo creo que es el eje fundamental de los últimos 10 años, en que, sobre todo 20 años de que se creó la unipolaridad al disolverse la Unión Soviética, que una cosa es disolverse la Unión Soviética y otra cosa es derrumbarse un ideal. Son dos cosas diferentes. El imperio utiliza mucho, y los medios, el hablar del derrumbamiento de la Unión Soviética. Nosotros no podemos caer en esa trampa, porque es como si pensara que si mañana en unas elecciones aventaja a la oposición apátrida por razones, con todo su sistema de lealtades que tienen con mucha gente,
ganase las elecciones y entonces ya nosotros nos fuéramos a pensar bolivarianamente. Es lo mismo. Allí ocurrió un proceso que se fue desestructurando la verdadera organización interna del partido con el pueblo. Ocurrieron este tipo de cuestiones que favoreció esa decisión, si se quiere, y toda la campaña que empezó a desarrollar Reagan contra la Unión Soviética, desde Reagan, desde el año 80, toda esa década que concluyó con lo que todos conocemos, esta decisión unilateral de un grupo, una élite que se apoderó del gobierno en la Unión Soviética, y las Fuerzas Armadas no quisieron entrar en un enfrentamiento violento. Bueno, ocurrió aquello y los propios rusos hablan, los rusos pensantes, los grandes expertos, hablan de una disolución. Se disolvió un acuerdo que había entre las repúblicas esas que conformaron. No obstante, no se puede desligar todas las campañas que llevaron a cabo, desde Radio Europa Libre, desde la CIA, desde todos los órganos de poder de Estados Unidos y del propio imperialismo, de todo lo que pasó allí. No se puede achacar todo a una cuestión interna, como si ocurrieran aquí efectos y todo fuera a causa de que nosotros mismos nos peleamos, nos enfrentamos y se acabó la revolución bolivariana. Es lo mismo. Son procesos que están sujetos a grandes contusiones, presiones por todos lados, sabotajes, bloqueos, etc. Nosotros entonces tenemos un panorama que hay que encuadrar. Yo dijera, no se puede sacar lo que está ocurriendo hoy con Venezuela de todo lo que le está ocurriendo al gran imperio a nivel mundial. Yo traía hoy un ejemplo, una comparación con lo que ocurrió en Libia. Primero, que era el país de mayor bienestar en África, de mayor equilibrio entre la población. Los jóvenes tenían sus becas aseguradas para estudiar en cualquier lugar. El nivel de lo que se considera el bienestar era uno de los más altos, mucho mejor más equilibrado que en Sudáfrica, que era la otra potencia, que es la otra potencia en África. Es un país que políticamente estaba mostrando una serie de cambios en los últimos 5 o 6 años. El Gaddafi había salido de Libia por primera vez a América Latina, a pesar de haber estado invitado varias veces por el comandante Fidel. Sin embargo, fue aquí que Chávez logró, con todas sus relaciones, su genialidad, pues vincular ese norte de África con Venezuela y con América Latina. Recordemos que en el 2006, 2007, sobre todo 2008, 2009, vino el Gaddafi para la reunión de ASA, África, América Latina. Vino Bashar el-Assad a América Latina, siendo uno de los países de mayor desarrollo y estabilidad en la zona del Medio Oriente. Y yo creo que a partir de ahí se decidió hacer esta operación que se desencadenó en todo el norte de África y el Medio Oriente con mayor intensidad, claro, acumulando fuerzas como venían haciéndolo en Irak, porque el hecho de que Irak esté en caos, al parecer, le pudiera parecer y dar la imagen en los medios de que allí no hay un caos, que allí no están obteniendo los intereses los Estados Unidos. Y yo creo que hay que pensar mucho que los grandes intereses de Estados Unidos están en las grandes transnacionales, en las grandes corporaciones, y extraen los recursos en medio de todo ese caos, como está ocurriendo en Libia hoy, en que está Libia desestructurada, pero igual que en Libia y que Irak,
ya no están los grandes líderes que tenían a los países con una estabilidad política, con una determinada estabilidad económica, como era Hussein con todas sus contradicciones y como era Gaddafi también con muchas contradicciones. Hay que recordar después, un poquito antes de terminar, porque el tiempo siempre es corto, recordar algunas cosas de que pasó allí en Libia, que no están pasando en Venezuela. Porque si hacemos la comparación, debemos hacer una comparación lo más completa posible, no solamente el aspecto geopolítico, porque geopolíticamente Libia está en un centro, en un lugar céntrico para los intereses de las grandes potencias y de Estados Unidos sobre todo. Es un lugar desde donde se puede desempeñar lo que en geopolítica se conoce como un espacio vital, el espacio céntrico. Quien domina el centro, en muchos deportes domina el juego. En el ajedrez, el que domina el centro del tablero, domina el juego. Y si ustedes ven en este mapa, bueno, el mapa mundial, en la posición de Venezuela y la posición de Libia tienen ciertas semejanzas. Están al norte del continente, pero en el centro de lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. El proyecto de Gaddafi con respecto a los países del sur y con respecto incluso a los países del norte europeo, del sur europeo, conformando todo el Mediterráneo, es un proyecto que se habló hasta hace 5 o 6 años, ya no se menciona eso. Un proyecto que era unir con toda esa riqueza de Libia al sur, al norte, todo el norte de África con el sur de Europa, Italia, Grecia. No es casual que todas las grandes compañías, las corporaciones de calificación de riesgo le cayeron arriba en esta misma época a España, a Grecia, tumbaron los países con los gobiernos con ideal socialdemócrata, socialista. Es una versión parecida a la que echó adelante Reagan en los 80, que acabó con el asesinato político de muchos líderes, desde Torrijos, que se tenía simpatía con la socialdemocracia, Jaime Rodó, que era socialdemócrata, acabó hasta con Indira Gandhi, en un asesinato que nunca se explicó por motivos étnicos. Era la presidenta pro tempore, el no alineado Indira Gandhi, cuando él muere. Asesinaron a Olof Palme, que era uno de los líderes de la socialdemocracia, en un país donde sonar un tiro es algo extraordinario, y sin embargo matan al primer ministro y no pasa nada, nadie se entera, no se sabe. Envuelven en todo lo que pudiera ser una operación encubierta perfectamente la CIA. Ya hoy se conocen muchas cosas y ha sido una de las debilidades del imperio, por todas sus contradicciones internas, que apareciera por allí un Wikileaks y un Snowden que han denunciado infinidad de cosas, y como los medios, todo ese poderío comunicacional los mantienen controlado, que no se desborde eso, a pesar de los medios alternativos que deben hacer un papel constante hacia a quien les dé más dinero, porque lamentablemente es así. Donde haya dinero, donde haya armas, allí se van las fuerzas que no tienen ninguna politización, que siempre han estado influidas por los sistemas capitalistas. En África la guerra en Angola se prolongó porque los grupos que se oponían al principal estuvieron subsidiados todos por Estados Unidos por un lado y por Sudáfrica por el otro, pero así todo la alianza de Angola con Cuba militarmente destruyó todas las campañas y la guerra. Enfrentó entre Cuba y Angola, y los patriotas de Namibia enfrentaron las fuerzas surafricanas y se vencieron en esa zona del sur, y posibilitó la liberación de Mandela y la creación de la Sudáfrica, de los surafricanos, por lo menos en papel. Están batallando ahí los surafricanos por reconquistar su verdadera soberanía. Pero en Libia, que forma un centro, como decía, de la geopolítica mundial, pues
es una posición para alterar a Egipto, para cambiar el panorama que venía teniendo el Gaddafi en el Mediterráneo, el proyecto del Mediterráneo, en el cual estaba Berlusconi, ahí estaba dado también aquello del capital de Libia en los bancos de Italia, la influencia que iba a tener en todo el sur de Europa, pues eso de inmediato se cortó con la invasión de la OTAN. El enfrentamiento con Sudán, que han querido siempre controlar el petróleo de Sudán desde Libia, también se puede desestabilizar. Se desestabiliza Níger y se desestabiliza el Chad, e incluso a Túnez. Hoy vemos lo que ocurrió ayer, hace 2 o 3 días, en Túnez, precisamente desde las fuerzas que se mueven desde Libia. Todo ese caos que hay allí, en todo ese caos está actuando el imperio a sus anchas, lo cual quiere decir que todo el norte de África está siendo controlado mayormente por las potencias entre Estados Unidos y Francia. Francia ocupó Mali porque ellos tienen allí, se basan también en las estructuras neocoloniales que dejaron después del colonialismo, las estructuras coloniales de control monetario, financiero, como es todo lo que es el franco africano en toda esta zona del África occidental francesa, que era antes. Bueno, ahí esto, según algunos autores, toda esta cuestión es para contener a China, según algunos autores de la doctrina Obama. Como todos conocemos, no solamente fue en África, porque en África, China, durante los años de 2003-2004 en adelante, comenzaron las grandes inversiones en África. Y este era el panorama para el 2006. Aunque han aumentado en algunas partes, sin duda que en el norte de África se han ido disminuyendo por todo lo que están haciendo los Estados Unidos en el norte de África. Para algunos consideran el norte de África como el gran portaavión, todo el norte de África, el gran portaaviones para enfrentar la futura guerra con China. En eso estamos insertos, en todo esto estamos insertos, que no hay que perderlo de vista, el famoso acto transsahariano, donde Libia era un papel, como vemos, clave, era un papel clave. Detrás de todo esto hay toda una teorización, los grandes centros, tanques pensantes del Pentágono y los críticos, por supuesto, también, pues han dado muchas escritos, ensayos, análisis, investigaciones sobre que todo esto que está pasando es parte de un todo. Ese todo es precisamente el interés del imperio de volver a reconquistar como tuvieron en una época, pero que creo que no están ya en condiciones de llevarlo por las anteriores vías. Detrás de esto está aquel mapa que elaboró en el Pentágono el coronel Ralph Peter, de la transformación de todo el Medio Oriente, cosas que están sucediendo basados precisamente en las condiciones que dejó el colonialismo, porque la partición de todos los territorios en el mundo colonial fue consecuencia de la política imperial y las contradicciones interimperialistas, que unos llegaban hasta aquí, los otros llegaban hasta allá, establecían los puntos de donde dominar y fragmentaron África, fragmentaron el Medio Oriente. Claro, en el caso del Medio Oriente, las características de los grandes imperios turco-otomanos, que tuvo sus espacios político-administrativos, que no pudieron nunca partirlos en toda su forma como hubieran querido, pero ahora están empeñados en dividir incluso a Arabia Saudita, a Irak, a Siria, reducirla. Bueno, todo un conjunto de cosas que nuestro gran y profesor amigo Capchi tiene todo el dominio sobre esta área con mucha precisión, y que siempre nos va
a ilustrar mucho. Entonces, para cerrar, sin duda que para poder acabar con el Gaddafi no era de pronto llegar y hacer lo que se hizo. Para lograr hacer lo que se hizo y cómo se hizo, los Estados Unidos se prepararon con muchos años. Yo dijera que crearon las condiciones para, en ese momento preciso, desencadenar la operación que desencadenaron. Ejecutaron el plan basado en un objetivo que era eliminar al Gaddafi, eliminar y desintegrar la República Árabe Yamahiriya Libia Socialista. Cumplieron la misión, el águila se posó y las transnacionales empezaron a hacer su papel allá. Incluso venden el petróleo, dicen que a $30 el barril. Llevan ya 1 o 2 años porque uno dice, bueno, ¿cómo esas tribus que pelearon acá pueden explotar el petróleo? No, es que detrás de eso están las transnacionales, que les pagan a ellos, les pagan, lo compran, lo financian para hacer todo eso que está ocurriendo, y ellos siguen sacando su petróleo. Después borran las evidencias, restos de resistencia tratan de hacerlo. Si vemos en cada etapa, en cada fase, todo lo que ocurrió, nosotros prácticamente podíamos ver que para poder llegar a esta división de Libia, como se está dando hoy, incluso se está viendo como esta parte de la Cirenaica se divide en 2 partes. Ya, el norte de la Cirenaica y el sur, donde están los Luba, que es una etnia afro, negra, que no se vincula mucho con el norte, pero existe ahí. ¿No se acuerdan cuando decían las cadenas que estaban los mercenarios africanos? No, es que son libios que viven en el sur y que estaban entregados a la industrialización de Libia, a todos los procesos que se daban allí, que el Gaddafi tenía, que les daba espacio. Gaddafi permitía la llegada de mucha mano de obra del sur de África, pero eso, las cadenas y la ignorancia y la ingenuidad a veces de nuestros países en el sur, producto de esa labor comunicacional del imperio de los últimos 20 años, pues nos distanció tanto que la obra se consumó en Naciones Unidas con una gran facilidad, todo pensado, cómo hacer saltar al embajador de Libia en el momento adecuado que se iba a discutir la cuestión, donde no se le pudo llevar a la opinión pública desde allí, desde las Naciones Unidas, una visión de lo que estaba ocurriendo, cómo cortaron las comunicaciones para que no hubiera comunicación entre el gobierno central. Bueno, después bloquearon que no se pudiera llevar un embajador porque ya estaba condenado, empezándose a condenar por el terrorismo, por los bombardeos del Gaddafi. Si uno hace una reconstrucción de cómo ellos hicieron ya la puesta en marcha del plan, se verán muchas cosas que hay que evitar que pasen aquí en Venezuela. Hay que evitar que pasen en Venezuela. El centro de todo esto, desde el punto de vista del pensamiento geopolítico imperial, está en aquella visión de Haushofer, ¿no? Y de este otro personaje, Ratzel, que desde 1800 y tanto elaboró la principal teoría de la... Perfecto. Bueno, la teoría geopolítica. Aquí, de acuerdo a esto, y termino con esto ya, para mencionarle, en las condiciones, en todas las etapas se dan este tipo de acciones. Dijéramos, son las dimensiones en que hay que visualizar constantemente, investigar, recoger los datos y ver en qué parte encaja. Por un lado, las acciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿En qué están haciendo las Fuerzas Armadas, el Comando Sur? Ya viéndolo desde el punto de vista de Venezuela. Por otro lado, ¿cuál es su plan de diplomacia que tienen? ¿Cuál es su plan de diplomacia? Si nosotros, y creo que en esto ha tenido una plena conciencia la Revolución Bolivariana, el compañero presidente Maduro y todo su equipo,
es que hay que reforzar la diplomacia, y en los últimos 2 años se ha procedido a hacer importantes reforzamientos de la diplomacia, que hay que seguir profundizando eso. Todos conocemos los problemillas que hay por allí. En operaciones financieras, este decreto está diciéndole a todos los que tienen algún dinerito en bancos norteamericanos, los podemos confiscar, les podemos quitar el dinero a cualquiera, porque ellos no creen en nada a la hora de... Por eso una de las cosas que yo siempre decía, bueno, vamos a sacar todos, que saquen el dinero de los bancos norteamericanos, que los pasen para otros bancos, que los pasen para el banco. Yo creo que el BRICS tiene que jugar un papel más dinámico, más ágil, de decir, mira, aquí está el banco, aquí pueden depositar su dinero, van a tener intereses, y irse olvidando de los bancos, porque lo que hicieron con Siria, desde el primer momento, las sanciones al Saddam, a Bashar, son desde el año 90, a Bashar al-Assad, y así fue escalándose hasta que ocurrió lo de Siria. Pero en operaciones financieras es un mundo allí que hay que tener en cuenta. Operaciones de inteligencia militar y política, también la penetración de saber dónde están los puntos neurálgicos, bueno, lo que se descubrió y dónde iban, tenían que bombardear, el caso de la preparación del golpe de Estado, todo eso está metido dentro de sus planes, y todo eso está denunciándose desde hace mucho tiempo. Hay cosas que por supuesto tienen que ir por los canales y con la ecuanimidad que se tienen. Y otra de las grandes campos de acción de ellos es el apoyo logístico, satelital, radiotelevisivo e internet. Ahí hay todo un campo de acción enorme. Las operaciones encubiertas y las campañas comunicacionales, que son el paraguas para todas las etapas y para todas las fases, tanto desde acción de la Fuerza Armada de Estados Unidos, desde las operaciones financieras, inteligencia, como las propias operaciones encubiertas, que lo que tiene que hacer los medios de ellos es mostrarte de que no hay operación encubierta, de que un campesino se enfrentó con un policía que mataron, como ocurrió en Bolivia, después como ocurrió en Paraguay, y trabajar en falsear la realidad para que la operación encubierta se lleve a cabo y no haya grandes problemas. Y si hay evidencia en los cursos, en las clases, en las conferencias que he tenido tiempo de dar, en PDVSA estuve el viernes con toda esta explicación, estuvimos 2 horas y media, yo estuve 2 horas y media, después vino la respuesta, pero hoy tenemos nada más que 30 minutos. Bueno, hay en todas estas etapas hay innumerables evidencias que yo estuve en la investigación haciendo desde los medios diariamente, y fui colocando, esto es un ejemplo, hay el archivo gigantesco de todas las cosas que fueron haciendo. Esto se da, estos mismos tipos de operaciones se dan en todas las etapas, Aquí hay una visión, por supuesto, fractal, cibernética, de cómo se dan estas cosas, pero sí hay una claridad, que es el uso de los mercenarios, que permite, como ellos dicen, lo dicen los propios especialistas del Pentágono, los mercenarios permiten comprender mejor al enemigo. Ese mercenario sabe cómo piensa el venezolano, cómo piensa el colombiano que vive aquí, cómo hacer sus operaciones. La mejor comunicación permite con la juventud. La juventud son los que son a veces cantados por mercenarios pagados, y a través de 3 enlaces se pierde la fuente de ese financiamiento y es muy difícil. Y para los efectos de los enjambres de batalla que ellos dicen, esto lo dice el Pentágono, crear los enjambres de batalla para tumbar los gobiernos. Alrededor de un enjambre de batalla se crean las grandes tumultos, las multitudes donde empieza a haber muertos, etc. Y de ahí los pasos siguientes. Por eso yo digo que el pueblo venezolano es gigantesco, como en estos 15 años aprendió, y cuando le lanzaron las grandes guarimbas no se dejó vencer, no se dejó provocar. Murieron lamentablemente por ese fin criminal que tienen los mercenarios y todo este tipo de personas, y se mantuvo ecuánime. Creo que esa va a ser la gran victoria frente a las amenazas que está haciendo los Estados Unidos.
yo los invito a que lean, que busquen las revistas, la Military Review de Estados Unidos en español, para que lean cómo piensan y qué están haciendo. Este Pentágono que trabaja con toda la población latinoamericana, y para trabajar con la población latinoamericana tienen que ponerlo en español, pero entonces ahí nosotros también sabemos qué están haciendo y qué están pensando. Hay un trabajo de las 10 razones por las que el complejo militar, financiero, comunicacional quiere hacer la guerra, esa que está tan renuente las grandes potencias del BRIC. Y yo dijera que ante las amenazas y los planes imperiales, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, defensa integral, como dice las leyes venezolanas, sistemas, métodos, medidas, acciones de defensa en todos los ámbitos, en todos los frentes, para llevar a cabo la garantía de la seguridad de la nación, la garantía de las bases de desarrollo y nuestras consignas en alto siempre: unidad con Nicolás Maduro, Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Nuestro saludo a todos ustedes, amigos. Disculpen el detalle técnico ahí para iniciar y hacer algunas consideraciones en torno al actual momento histórico que vive nuestra República, y no solamente nuestra República. Consideramos que son todos los países que han decidido emprender y mantener un proceso de libre autodeterminación de sus pueblos en función de los intereses de las grandes mayorías. En la lámina que a continuación nosotros podemos apreciar, nos permite señalar muy rápidamente: nosotros vimos una guerra no convencional. Tal vez algunas de las consideraciones la han señalado con anticipación. Puedo ser que repita algunas cosas con toda seguridad, serán mucho más los aportes que se han hecho anteriormente. Y una guerra no convencional que tiene dos objetivos centrales: irrumpir el proceso libertario, ese proceso que impulsamos en el año 98, que permitió generar toda una espiral, en primera instancia en América del Sur, y luego siguió caminando hacia otras latitudes. Formamos parte de ese proceso en el cual se ha venido rompiendo la hegemonía del imperio, la visión de un mundo unipolar. Y en segundo término, lo que tiene que ver con el acceso a la materia prima, particularmente lo que tiene que ver con el petróleo. O sea, que tenemos 15 años sometidos a una especie de una guerra no convencional con esos dos objetivos centrales, y nosotros podemos apreciar. La lámina que a continuación vamos a observar, bueno, demuestra la razón de ser de ese ataque incesante. Primer término, vuelvo y repito, hemos sido un mal ejemplo para el mundo externo, de acuerdo a los gringos, de acuerdo a los centros hegemónicos. Y si nosotros logramos salir del proceso revolucionario, ellos consideran que se pudiese generar todo un proceso de reversión, particularmente en nuestra América del Sur. Recordemos, cuando llegó Chávez, solamente nos acompañaba como un país progresista, con una visión humanista, Cuba. Hoy, con mucho orgullo debemos decir quién no nos acompaña en este proceso. Y adicionalmente a eso, pues hemos generado toda una serie de esquemas de integración conocidos por todos ustedes: ALBA, TCP, Petrocaribe, UNASUR, CELAC, y logramos nosotros ingresar al Mercosur. Y el segundo término hacía referencia al petróleo, y todos sabemos que la principal reserva energética, ya bajo el concepto de probado, está en nuestro territorio. Cerca del 20% de las reservas probadas a nivel mundial están en nuestro subsuelo. Y eso gracias también a la calificación y a la validación que nosotros logramos en la faja petrolífera, donde la PDVSA, como ustedes saben, de la meritocracia, señalaba que ahí lo que existía era bitumen. Y no era bitumen, era petróleo. Tenemos aproximadamente cerca de 300.000 millones de barriles a una tasa de recobro, si no me equivoco, del
por cierto, que con mayores niveles tecnológicos nosotros la pudiésemos incrementar. Entonces el asidero, el ápice, está en torno al petróleo, que lo podemos nosotros reflejar, no sé qué pasó con este aparatico, ahora no quiere funcionar, en la parte azul superior, de frente a ustedes, la parte derecha, ese triángulo representa nuestra geografía. En la siguiente lámina estamos hablando nosotros de una guerra no convencional, y esa guerra no convencional pues tiene varias dimensiones que se articulan, que se coordinan, que no son aisladas, que actúan de manera conjunta, de acuerdo a las circunstancias que se pudiese presentar. Son las dimensiones de esa guerra que nosotros consideramos no convencional, que ha sido sometido el pueblo venezolano y que nosotros hemos venido superando y hemos venido aprendiendo en el camino cómo enfrentarla, cómo no dejarnos atrapar en las mismas. La primera, la política. Sabemos con alto nivel de conflictividad, una oposición a ultranza negativa, dañina, que hace su papel de acuerdo a ellos, de rodilla a los intereses que le dicta el imperio. Llegaron al absurdo de retirarse de la elección parlamentaria del 2005, todo con la intención de generar un esquema de legitimación, desestabilización. El año pasado estuvimos, como ustedes saben, en la discusión de los cargos vacantes que existían a nivel de los poderes públicos, tanto vacantes como algunos que se habían vencido. Participaron en la designación de las comisiones, y cuando nos correspondió generar todo un debate público conjuntamente en la plenaria de la Asamblea Nacional, una llamada telefónica, como bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y se echaron para atrás para tratar de generar ese vacío de poder, vamos a llamarlo, a colocarle un símil, como en el año 2002. Por supuesto siempre está lo no constitucional, que sería una segunda dimensión que nosotros pudiésemos acá señalar, política no constitucional. Para todos nosotros es bien viable las actuaciones que se combinan con la dimensión anterior, esa doble banda que siempre hemos visto en la oposición venezolana. Por un lado muestran un perfil democrático y por otro lado andan trabajando fuera del marco legal, todo en vista de no poder llegar al poder a través de la vía electoral. Está de más decir golpe de Estado, paro petrolero, el año pasado el tema de la salida, pero previo a eso en el 2004 tuvimos los paramilitares que logramos incautar o detener en Miranda, previo al proceso del referéndum revocatorio. Y este año, el 11 de febrero, desmontamos un golpe de Estado que la oposición banaliza, que trata de hacer ver que son cuentos nuestros. Y es importante que nosotros, los partidarios de la Revolución Bolivariana, podamos darle la interpretación que corresponde. Cuando el presidente Chávez manifestaba en su momento magnicidio, y de igual manera lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, a veces como que nosotros no creemos mucho. La oposición va a creer cuando tengamos el cadáver, y no vamos a tener nosotros el cadáver del presidente. Gracias al trabajo de inteligencia, y como muy bien lo han señalado el presidente, oficiales patriotas, nosotros logramos desmontar ese golpe de Estado, que era para generarlo o buscar la forma de que el mismo entrara en acción el 12 de febrero. Asimismo, y esto va asociado al concepto de la ilegitimidad que siempre han estado ellos pregonando. Recordemos que se han venido creando ONG al margen de las instancias oficiales para tratar de darle más validez. Muy conocido por nosotros el caso de Súmate, comenzando la Revolución Bolivariana. Duró como hasta el año 2005, 2006 por allá, Súmate, pero ¿qué era la intención? Validar o hacer ver que la instancia que realmente generaba la información correcta y tenía la legitimidad para actuar en esa área era el Súmate y no era el Consejo Nacional Electoral. Y entonces hoy vemos el Foro Penal venezolano, vemos Transparencia Venezuela y un sinfín de organizaciones de ONG con 2 o 3 personas, pero que tienen todo el apoyo mediático, ¿no? Entonces se pretende generar una ilegitimidad. El tema mediático
ya hacía referencia un poco el profesor que pude escuchar en el segmento anterior, ha sido, si se quiere, una dimensión importante. Nosotros deberíamos señalar que la oposición a la revolución básicamente han sido los medios de comunicación, sus propietarios que dictan distintas líneas editoriales, y vemos entonces el elemento impreso, la televisión, la radio. Ante eso también nosotros hemos generado todos unos medios de comunicación alternos que permiten en el pueblo venezolano clarificar. Imagínense todo lo que nos abrió el comandante Chávez los ojos. Antes nosotros podíamos apreciar algo en un medio de comunicación, la población en términos general, y esa era la verdad absoluta que existía. Hoy día estamos en esa confrontación, y en estos momentos pues, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que son instrumentos que utiliza el imperio y que combina con la parte psicológica para manipular las percepciones, hacer ver que mentiras se conviertan en realidades. Vemos lo que sucedió comenzando este año, y la oposición dice que no hay guerra económica, pero todos nosotros sabemos, camaradas, que a finales de año, o viene el 30 de noviembre o viene el 15 de diciembre, cierran la fábrica, cierran las empresas, los distribuidores te trabajan como hasta el 20. Adicionalmente hay una capacidad de compra superior en el pueblo venezolano, porque tienen los ingresos extras por aguinaldo, por bonificaciones, etcétera, y por supuesto todos esos recursos se van a la economía y adquieren los productos disponibles. El 2 de enero vimos cómo comenzó una campaña sistemática por las redes sociales que generan toda una matriz importante, porque no crean ustedes, hasta en el lugar más retirado que podamos conseguir en nuestra Venezuela, la gente maneja el internet y las redes sociales, porque también te hemos dado la posibilidad del acceso al pueblo venezolano. Entonces manipula, y vemos entonces cómo se generó toda esa ola y se lanzó la gente a comprar, a adquirir, y en día demandaron lo que aproximadamente en unos 45 días, en una situación normal. Por supuesto te consigue con una oferta limitada, puesto que la empresa comienza a reactivarse a partir del 15 de enero. Entonces hay una combinación allí, ¿verdad?, a través de toda esta manipulación psicológica, generar neurosis, histeria, desespero, y la gente lanzarse a la calle. ¿Cuál es la intención en ese momento? Generar una ola de saqueos colectivos. Por eso nosotros pudimos apreciar que la Guardia Nacional de manera inmediata tomó las colas y era apuntalar sobre 5 o 6 ciudades principales a nivel nacional. Político, no constitucional, ilegítimo. Tenemos el tema mediático y tenemos el tema psicológico, y adicionalmente a esto entonces vamos con el tema económico. Nada de lo que está sucediendo ahorita es aislado, es esa concatenación, y en la lámina siguiente, que ya en su momento acá lo pudimos apreciar, traté de mejorar la gráfica, pero como que no tiene mucha, no se visualiza muy bien. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo se expresa esa guerra económica, que no está aislado. Vamos avanzando por fases, y la guerra económica se expresa en la disminución voluntaria de la capacidad de producción, en un aparato productivo que tiene un proceso de desinversión en los últimos 30 años, que no va al ritmo de que va la demanda, porque se ha incrementado la demanda del pueblo venezolano en los últimos 15 años. Antes estaba reducido a determinados estratos sociales, hoy no. Nuestro pueblo tiene una mayor capacidad de compra, y si a la par no crece el aparato productivo, pues se va generando una presión sobre el mismo, acaparamiento visualizado por todos nosotros, empresas que le hemos dado divisas, porque ese es el concepto que maneja la derecha, la burguesía, que se ha apropiado de la renta nacional, y nosotros hemos logrado un redireccionamiento que es por la falta de divisas. Pareciera que todo se puede solventar simplemente nosotros entregándole divisas, cuando el comportamiento de los últimos 10 años tiene similitud con un crecimiento de acuerdo a la expansión de la economía nacional. Ahí nosotros debemos de asumir que tenemos que perfeccionar los mecanismos de control para que la utilización de los mismos sea para el objetivo para el cual se adquirieron. Y por su acaparamiento, vamos a ver rápidamente la empresa comercial Herrera, que fue a principios de año
una empresa que le dimos divisa el año pasado. Tradicionalmente que le dimos divisa era una empresa que estaba sentada con el gobierno durante los primeros días para atender la situación coyuntural que se estaba presentando. Y le logramos determinar 8 galpones, distribuidores exclusivos de la Procter y Gamble. Y para aquellos que dicen que no es guerra económica, y ustedes ven, por ejemplo, Fedecámara, cuando nos vamos al año 2002, el presidente por 47 horas fue el presidente de Fedecámara. No colocaron al presidente de la CTV, sino al presidente de Fedecámara. Y quienes iniciaron el proceso del paro patronal y el sabotaje petrolero fue precisamente Fedecámara. Todo esto induce a una escasez o un desabastecimiento puntual o en determinados rubros. Recordemos, cada vez que nosotros en los años anteriores íbamos a un proceso electoral, siempre escaseaba algún producto. En un proceso tal vez era la leche, en el otro era el azúcar, en el otro era la mayonesa, la mantequilla, el aceite, pero a partir de la enfermedad del comandante Chávez. La diputada Betty Crocker por su intervención. Un aplauso. Seguidamente, palabras del magíster Héctor Constanz Rosales, internacionalista summa cum laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, magíster Héctor Constanz. Pase adelante, por favor. ¿Va a hablar de ahí? Sí, perfecto, bienvenido. Hola, buenas tardes, compatriotas. ¿Aló? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Como les va, encantado de estar aquí, rodeado de tanta sabiduría y de tanta praxis política, además, rodeado de dos bellas mujeres, Carolina de un lado y la diputada Betty Crocker de otra, con una prueba de la importancia y de, además, la enorme trascendencia que tiene la feminidad dentro de nuestra revolución, una feminidad que vamos construyendo cada vez más no solo hacia la defensa de la patria, sino, como lo dijera el mismo comandante Chávez, hacia la defensa de la matria. En definitiva, forma parte de esa nueva reconceptualización que tenemos nosotros, ya no solo de nuestra propia nación, sino sobre todo de su vinculación en las relaciones internacionales. Unas relaciones internacionales que en los últimos tiempos se han visto, obviamente, nuevamente turbulentas a partir de este infausto decreto de Estados Unidos sobre Venezuela. Y un poco lo que me convoca a conversar con ustedes, a intercambiar con ustedes, a aprender de ustedes también, es ese contexto geopolítico en el cual Estados Unidos se está moviendo y cuáles serían algunas de las razones que nosotros tenemos para explicar, para tratar de acercarnos a lo que sería esa vinculación de Estados Unidos y justificación de Estados Unidos para decretar o para generar ese decreto hacia Venezuela. Mientras voy hablando, yo espero que pronto me llegue un mapa que no tengo en mi pendrive y mandé a buscar gentilmente con los compañeros y las compañeras de la Asamblea, y una vez que tengamos un mapa es mucho más sencillo quizás entender esos elementos de los que estoy hablando. Ahora, esta mañana ustedes estuvieron, me dicen aquí, con dos especialistas, Ernesto Bon y Raimundo Camps, entre otros, que ya seguramente les dieron una especie de aproximación general de cómo se mueve Estados Unidos, de cómo se está moviendo y de cuáles son las los distintos escenarios sobre los cuales también nosotros tenemos que analizar y comprender el movimiento del imperio, el movimiento también de los coletazos de los aliados del imperio y las reacciones posibles de Venezuela. ¿Qué ocurre en Estados Unidos en estos últimos años? ¿Qué está ocurriendo? Estados Unidos, recuerdan ustedes, desde el año 2008 está inmerso en una crisis financiera importantísima. Y esa crisis financiera que ocurre en el 2008 con justamente la debacle bancaria y la debacle de una de las principales agencias estadounidenses, que es la agencia inmobiliaria de Estados Unidos, que generó tanto la debacle bancaria como la debacle de esta agencia inmobiliaria, Freddie Mac, la burbuja que generó para hacer justamente que la bolsa cayera enormemente en ese año, viene dando un conjunto de consecuencias desde el punto de vista financiero que generaron al menos dos grandes efectos en esa economía y que generaron dos grandes efectos también con incidencias internacionales. Una de ellas tiene que ver
con un endeudamiento mayor de Estados Unidos para poder salir de esa debacle. Ese endeudamiento se dio además con una participación significativa del gobierno de Estados Unidos, cosa muy paradójica porque el gobierno de Estados Unidos generalmente es anti-intervencionista, según ellos mismos se califican, porque ellos dicen que bueno, mientras menos intervengan en la economía desde el punto de vista público es mejor, porque la ley de la oferta y la demanda se mantiene. Sin embargo, aquí nuevamente en una muestra, un diseño de esa paradoja que el capitalismo desde su punto de vista más teórico mantiene, ¿verdad? Intervinieron nuevamente en la economía y lograron sacar a flote, y esto supuso un endeudamiento. El segundo gran efecto tuvo que ver con la necesidad de reconfigurar, repotenciar y relanzar la demanda legal interna de Estados Unidos. Y en líneas históricas, la demanda de Estados Unidos es una de las maneras más sencillas de incrementarla y de fomentarla a través del gasto militar. Y el gasto militar justamente fue una de las opciones nuevamente que continuó incrementándose desde el año 2008, siempre anualmente viene incrementándose, pero ahora de manera más exacerbada, sobre todo en los últimos años del gobierno del presidente George Bush y de obviamente los inicios del presidente Obama, que iban generando pues, ¿no?, nuevamente un marco para continuar esa concepción belicista de Estados Unidos, pero ahora con un discurso distinto y con un rostro, como decían en estos días, un rostro medio de odio, pues, ¿no?, negro por afuera, blanco por dentro, que es como califica un poco al presidente Obama por la concepción de manejo de esas relaciones internacionales, que muchas veces se parecen mucho al manejo tradicionalista que tiene Estados Unidos. Entonces, esos elementos, ese endeudamiento y ese relanzamiento de la demanda interna a través justamente del gasto militar hace que el lobby militar esté cada vez más inmerso dentro de esa lógica de repotenciación de Estados Unidos, dentro también de una lógica geopolítica en la cual la dominación se inscribe en un incremento del gasto militar, y el gasto militar a su vez se inscribe en la necesidad de tener necesidad de gastar cohetes, de gastar misiles, de gastar balas, de gastar rifles, de construir tanques. ¿Y dónde se da eso? No se puede dar evidentemente en Estados Unidos. Entonces se tiene que dar en aquellos escenarios en los cuales es interés estratégico para Estados Unidos poder intervenir, y es interés estratégico para Estados Unidos poder mantenerse para incrementar su poder o por lo menos controlar los elementos propios de ese poderío. Bien, entonces ese incremento hace que en los años 2008, 2009, 2010, ¿verdad?, Estados Unidos esté cada vez más inmerso en el Medio Oriente, que yo voy a tocar muy poco, porque ya tuvieron a Capche aquí, y estoy seguro que de manera perfecta pues, les demostró un poco cuál era la presencia de Estados Unidos y cuáles eran los intereses, pero sin embargo, para nosotros hablar del análisis geopolítico, difícilmente podemos salirnos de la zona del Medio Oriente, porque la zona del Medio Oriente es uno de los escenarios que los teóricos de la dominación estadounidense mantienen como esenciales. Y eso se mantiene esencial desde todo el siglo XX, a partir de una teoría que a mí me interesa que ustedes estudien, que es la teoría justamente de la geopolítica, y que todos estudiemos a partir de un famoso inglés llamado John Mackinder, ¿verdad?, que hablaba de la geopolítica, y él decía Mackinder, que existía en el mundo algo así como un corazón del mundo, ¿no? Y ese corazón del mundo estaba justamente en la zona de Euroasia. Entonces él decía, quien controle al corazón, Herzland, ¿no?, era el nombre que él decía, quien controla el corazón, controla obviamente la zona euroasiática, y quien controle la zona euroasiática controla el mundo. Y si ustedes y nosotros nos ponemos a ver un poco cuál ha sido la interpretación de Estados Unidos en los últimos años, ¿verdad?, ha sido una interpretación de tratar de mantener viva su presencia en este corazón del mundo, que se ha convertido cada vez de una manera más evidente, además, en un nuevo centro de conflictos entre las distintas potencias que hacen vida todavía en las relaciones internacionales. No por nada nosotros tenemos la del mundo, por favor. No por nada nosotros tenemos hoy en día a Estados Unidos con Rusia y la Unión Europea centrados en el caso de Ucrania. Digamos, esos son elementos que está además en el perfecto corazón de lo que Mackinder denominaba como Eurasia, ¿verdad? Esos son elementos que nos hacen ver cómo nuevamente esa geopolítica, esa teoría del realismo pragmático, del realismo político, está al lado de los movimientos que hace Estados Unidos. Entonces, en la medida en que ellos controlen, insisto, esa zona, en esa medida nosotros estaríamos en capacidad, dicen los especialistas estadounidenses, los teóricos estadounidenses,
de controlar el mundo. Ahora, ¿por qué controlar Eurasia? Muy rápidamente, fíjense. En Eurasia existe o está concentrado aproximadamente el 70% de la población mundial. Pero no solo está concentrado el 70% de la población mundial, sino también el 60% aproximadamente del Producto Interno Bruto, y también, hasta hoy, conocido, algo así como las 3/4 partes de los recursos naturales conocidos, por eso digo, ¿no? Conocidos del planeta. Entre otras cosas, porque en ese elemento, si no consiguieron el otro mapa, dejamos este, pues, ¿no? Si no está el otro, dejamos este. No, ese creo que sí no es. Pero dejen el mapamundi, no importa. No importa. Pero en serio, si no dejan el mapamundi, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, mientras tanto, yo saludo a Julio Escalona, que no lo había visto, perdón, embajador, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Y así vamos dando tiempo que aparezca el mapa allí. Pero mientras nos llegue el mapa, yo les decía que una enorme cantidad, sí, dejemos ese, yo creo que está bien, gracias. Yo les decía que existe una enorme cantidad para... Ese micrófono no sale, para yo parar, ¿no? Llégate aquí. Para yo parar, ese micrófono no llega. No, vale. ¿Me puede parar ahí también? No, pero no se molesten tanto, ¿no? Tampoco. Gracias. Entonces, esa zona, de todas maneras esto no es tan grande como para que yo me pare aquí, ¿verdad? Toda esta zona, ¿verdad? Está dominada, ¿me escuchan ahí arriba? Sí. Perfecto. Entonces, toda esta zona está dominada por no solo una cantidad de bases militares que están allí, por eso el mapa geopolítico no lo considero interesante para ver un poco la cantidad de bases que estaban alrededor, pero fundamentalmente además dos cosas que son las rutas del gas y las rutas del petróleo de la zona de Eurasia, ¿verdad? Esta zona que está por aquí, que es el Mar Caspio, ¿verdad? Una zona en la cual existe una cantidad ingente todavía de productos petroleros que están fundamentalmente controlados por una disputa en la cual está Kazajstán de un lado y en la cual están Azerbaiyán del otro, Azerbaiyán como uno de los principales puntos de apoyo estadounidenses en la región, pero además con un conflicto en el cual Rusia también es ribereño del Mar Caspio e Irán es ribereño del Mar Caspio. Entonces, cuando nosotros vemos que además de la producción ingente que puede existir de petróleo y de las rutas que pueden existir en gas en el Mar Caspio, existen dos de los países con los cuales Estados Unidos mantiene una cantidad de conflictos en el ámbito político, en el ámbito diplomático y en el ámbito económico, allí nos vamos dando cuenta que este corazón del mundo, que por allá a principios del siglo XX Mackinder hablaba, Mackinder es inglés, que hablaba de esa zona, sobre todo finales del siglo XIX, principios del XX, en el momento en el que estaba el pleno auge del colonialismo en África y en Asia, ¿verdad? Se hace necesario para Estados Unidos que a su vez, y ya lo vamos a ver, con algunas cifras muy básicas o con algunos elementos muy básicos, ha manejado un desarrollo científico para tratar de independizarse del petróleo, pero realmente no ha logrado conseguir ningún recurso, ni posiblemente ningún recurso energético que sea lo suficientemente eficiente, ¿sí?, para superar el petróleo. El petróleo, el elemento que tiene, no es nada más que se consigue con a pesar de que es no renovable, que se consigue con suficiente cantidad de plata invertida en exploración y explotación, sino que sobre todo que es el recurso energético más eficiente, es decir, el que a menor costo produce mayor cantidad de energía, ¿sí? Entonces, ni el carbón, evidentemente, el gas todavía está en búsqueda por aquí en algún momento, pero eso sabe más el profesor Escalona que yo, la emulsión trató de verse también como un elemento adicional, ¿verdad? Y hay otra cantidad de elementos, y ahora Estados Unidos inventó la última, que es el petróleo famoso de Keystone, ¿verdad? Que es petróleo, pero a una cantidad de recursos, a un costo para el medio ambiente, para el ambiente e incluso para su propia economía muy grande, porque supone una fracturación hidráulica que genera unas fallas enormes y que pueden suponer grandes cataclismos en un futuro cercano. Entonces, cuando Estados Unidos se ve que no tiene suficiente independencia energética, cosa que no tiene porque todavía no tiene capacidad para autoabastecer la cantidad de demanda energética que tiene, se ve la necesidad de controlar aquellas zonas en las cuales el petróleo es todavía una fuente energética vital. Obviamente estoy en Eurasia, no he entrado todavía a Venezuela, que es la mayor fuente de recursos petroleros, pero hay expertos, digamos, además en la mesa sentados, que saben mucho más de petróleo, y yo con el tema petrolero no me voy a meter, porque lo tengo ahí, empezar a imaginar.
A mí lo que me interesa demostrar a ustedes, mostrarles y hablarles, ¿verdad?, es que el control de Eurasia es necesario. Y el control de Eurasia pasa, entre otras cosas, por una redimensión que ha tenido Estados Unidos en estos últimos años con relación a su política exterior y con relación a sus relaciones con los países vecinos, que es lo que nos va a permitir a nosotros, dentro de ese marco general, tratar de comprender qué ocurre tanto con Cuba como con Venezuela y obviamente con toda la región. Además, en un momento en el cual el presidente Obama, si ustedes se dan cuenta, ha venido acelerando sus acciones hacia América Latina de una manera significativamente extraña, antes incluso de una cumbre de las Américas, en la cual obviamente le interesa cariarse a la diplomacia estadounidense con la diplomacia también de América Latina y del Caribe, de una América Latina y del Caribe totalmente distinta a la América Latina y del Caribe con la que Estados Unidos estaba acostumbrado a cariarse en el pasado. Entonces esto obviamente resulta un tanto extraño porque alguien desde un punto de vista racional se podía preguntarse o se podía imaginarse que Estados Unidos, antes de sentarse a negociar o a hablar con todos los socios de América Latina y del Caribe, ¿verdad?, podía seguir manteniendo una diplomacia de ignorancia, una diplomacia alejada de Estados Unidos, de América Latina y del Caribe, perdón, y luego de la Cumbre de las Américas entonces tomar acciones mucho más contundentes. ¿Sí? Por eso es lo que decía la lógica básica, entre otras cosas, porque en la última Cumbre de las Américas, ustedes recuerdan cómo el comandante Chávez se acercaba a Obama y le decía, bueno, léese a Eduardo Galeano, porque, en fin, todavía nuestras venas siguen sangrando de toda la locura que ustedes tienen aquí, ¿no? Entonces, para evitar un poco ese desplante, cualquiera hubiese podido suponer que Estados Unidos no se iba a volver a lanzar a esa locura de mantenerse aislado mantenerse alejado de lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué está ocurriendo para que Estados Unidos desempolve esas posibilidades y esas herramientas de declaratoria de amenaza regional, de amenaza externa, amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, y además acelere también lo que es el encuentro con Cuba justo antes de esta cumbre de las Américas, ¿no? Entonces, bueno, eso nuevamente estamos nosotros en presencia de un ejercicio de realpolitik, absolutamente de realismo político, en el cual ellos evalúan, sobre todo Obama, evalúa cuál es el costo de oportunidad y cuál es el beneficio que supone incrementar la presión sobre Venezuela, sobre el gobierno de Venezuela, sobre el pueblo de Venezuela, pero paralelamente tratar de aligerar la mano sobre sus negociaciones con Cuba y acelerar además el conjunto de negociaciones con Cuba que dan vida a una supuesta normalización de las relaciones entre ambos estados. Antes de meternos con América Latina desde un punto de vista político y con lo que está pasando en Cuba y fundamentalmente con Venezuela, yo les decía que hace poco salió un estudio de David Hughes en Estados Unidos, vinculado, digamos, a la Agencia Energética de Estados Unidos, en la cual, y esto lo hace ver John Sachs Fernández, que es un investigador mexicano de mucha trascendencia, en el cual se concluye la ausencia de fundamentos geológicos y financieros para que el petróleo de Quito se convierta en una opción viable para Estados Unidos y para que Estados Unidos salga de aquella famosa presunción de convertirse en una nueva Arabia Saudita de América, produciendo una cantidad de petróleo que no producía previamente, ¿no? Eso, digamos, una de las causas por las cuales no existe ese fundamento geológico y financiero, entre otras cosas, tiene que ver con las abruptas tasas de declive registradas desde el primer año, es decir, el primer año en el cual se dio la fracturación hidráulica, obviamente se hizo y se sacó, se exploró y se explotó una cantidad de petróleo muy grande, pero luego ha venido descendiendo, es lo que demuestra este estudio, ha venido descendiendo la cantidad de petróleo sacado, y obviamente el costo ambiental combinado con este declive acelerado de la cantidad de petróleo conseguido, pues genera que en los próximos 10 o 20 años, con la producción de petróleo hay que verla con una proyección de unas cuantas décadas, ¿verdad?, Estados Unidos vuelva a disminuir su producción de petróleo y obviamente continúe la dependencia hacia fuentes adicionales, dentro de las cuales lógicamente Venezuela es una fuente energética de primer orden. Bien, asumiendo entonces que existe, Carolina me dirá cuánto tiempo me queda, porque a veces no me he medido y no sé cuánto, si me queda todavía algo, pero asumiendo que me puede quedar todavía un ratito, fíjense, asumiendo entonces ese contexto geopolítico, nosotros llegamos ya al caso de Venezuela, ¿sí? Llevo 7 minutos. Me quedan 7 minutos. Gracias. Entonces, estamos nosotros en el caso de Venezuela. Antes de Venezuela hay 2 elementos adicionales que no les he dicho. Fíjense,
controlar Eurasia hoy en día y controlar el corazón del mundo también pasa por evitar y disminuir la influencia que puedan tener esos potenciales enemigos de Estados Unidos en la región, que nuevamente les indico son sobre todo dos. Pudieran ser tres, pero yo voy a explicar por qué no son tres. Pudiera ser China, pudiera ser Rusia, pudiera ser Irán. Pero son fundamentalmente dos, que son Rusia e Irán. Porque China en los últimos años se ha convertido en un acreedor importante de la deuda estadounidense. Y en ese sentido, a pesar de que China no comulga con la cantidad de intervencionismo que tiene Estados Unidos, obviamente, económicamente, mantiene cierto escudo para evitar que la debacle de Estados Unidos sea aceleradamente excesiva, que pueda suponer también alguna afectación para su economía. Caso distinto de Rusia y de Irán. Irán, a pesar del nuevo gobierno moderado que ha tendido también a tener un acercamiento en materia del acuerdo nuclear, del acuerdo para la producción, ¿sí?, de energía nuclear, pero que sin embargo mantiene todavía el control político en manos de la autoridad religiosa, que obviamente es una autoridad que determina y tiene capacidad real de intervención en la política iraní y que va condicionando las decisiones que el gobierno moderado iraní pueda tener. Pero dentro de esta configuración de oposición política a Rusia y a Irán, ¿verdad?, hay un elemento además esencial que genera temor en Estados Unidos y que puede generarnos a nosotros también un elemento esencial y adicional para comprender esta geopolítica mundial. Uno, un acuerdo que se da en 2014 entre China y Rusia, tres acuerdos que se dan entre China y Rusia, ¿verdad?, en aspectos económicos, en aspectos militares y en aspectos políticos. Un segundo elemento es que India, que si bien no es considerado un enemigo potencial de Estados Unidos, es un país que económica y socialmente tiene una importancia en el mundo, nada más por la cantidad de habitantes que tiene y por la dimensión geográfica que recrea, solicita su ingreso al Acuerdo de Cooperación de Shanghái, que es un acuerdo de cooperación además en el cual Asia y en el cual Rusia y China tienen una importante influencia alejada de Estados Unidos, lo cual da cuenta de que nuevamente esta zona asiática está manteniendo y está reflejando una independencia no deseada para esos intereses estratégicos de Estados Unidos. Pero además, hace una semana, menos de una semana, ocurre algo también importante que puede reconfigurar esas relaciones de Estados Unidos dentro de la tranquilidad que supone su seguridad nacional, y es la victoria nuevamente de Netanyahu en Israel, ¿verdad? Y esa victoria de Netanyahu va a complicar incluso para Estados Unidos la propia paz en el Medio Oriente, porque ya Netanyahu ha sido lo suficientemente claro para decir que no quiere un Estado palestino, incluso en contra de su aliado tradicional, que va bajo sus propias consideraciones e interpretaciones por la tesis de los dos estados. Entonces, esos elementos hacen que nosotros estemos en puertas de un nuevo conflicto continuado. Hemos venido de conflicto en conflicto, por esto que les decía yo del relanzamiento de la demanda agregada y del gasto militar, y ahí entonces esa demanda agregada a través del gasto militar, ese incremento necesita conflicto tras conflicto, pero hace que estos nuevos elementos políticos, ¿verdad?, se vayan sumando para que los conflictos adicionales, aquellos que están en Siria, en Libia, ¿verdad?, a la ingobernabilidad que puede existir ahorita con el ejército islámico, que solo habría que hacer una jornada nada más para estudiar todos los movimientos del ejército islámico y cómo incluso sus objetivos están dejando y están sobrepasando a sus financistas estadounidenses iniciales, ¿verdad? Todos esos elementos complican el escenario estadounidense y lo obligan a replantearse en estos últimos tiempos cuál es su política en América Latina para garantizar que América Latina pueda suponer un patio trasero de tranquilidad, y no cuando ellos tengan que volverse a meter de lleno en la realidad del Medio Oriente y de ese corazón del mundo, América Latina incremente la independencia que ha venido cosechando e incremente la soberanía que ha venido cosechando y fortaleciendo desde la llegada del comandante Chávez a Venezuela, con toda la influencia que para América Latina ha supuesto esta llegada y este viraje a la izquierda. Entonces ahí es donde llegamos a Venezuela. Una de las razones, todos estos elementos de análisis geopolítico, para nosotros entender que uno de los elementos para que Estados Unidos acelere, creo yo, acelere su política y estos espacios de encuentro con Cuba y espacios de amenaza hacia Venezuela tiene que ver un poco
por la necesidad y el deseo que tiene Estados Unidos de mantener una América Latina en paz, aprovechando el supuesto o la supuesta pérdida de popularidad y de liderazgo que cosechó Venezuela bajo el comandante Chávez, pero bueno, bien bueno que se crean esa mentira, y obviamente, dicen ellos, apuntalando además a otras crisis de gobernabilidad que dentro de los principales países propulsores de la izquierda en los últimos años se han venido fracturando. Fundamentalmente me refiero al caso de Brasil y al caso de Argentina. Entonces, esa realidad política obviamente hace que Estados Unidos acelere y meta la marcha para lograr cosechar dos cosas. En primer lugar, esa tranquilidad en el escenario latinoamericano, que sería el interés regional e internacional de Estados Unidos con estos movimientos hacia Cuba y hacia Venezuela, y en segundo caso, un beneficio desde el punto de vista interno de Estados Unidos, porque recordemos que ya comenzó la precampaña presidencialista en Estados Unidos, y esa campaña presidencial, que no voy a hablar mucho tampoco, porque está el embajador Escalona que seguro hablará de eso, ¿verdad? Esa campaña presidencial hace que el presidente Obama necesite, sobre todo después del acercamiento que hace con Cuba, tener y tender una mano hacia los sectores más radicales del propio Partido Demócrata y hacia los sectores indecisos incluso y afectos al Partido Republicano, para dar cuenta de que hay una mano dura incluso del gobierno demócrata que tiene capacidad de actuar en función de los intereses estadounidenses. Entonces eso hace que Cuba pueda continuar su negociación tradicional, pero Obama represente y demuestre que realmente tiene una mano dura y que un próximo supuesto gobierno demócrata no va a tener ningún tipo de vacilación a la hora de emprender una medida lo suficientemente dura como esta que se toma hacia Venezuela, o lo suficientemente insólita más bien como esta que se toma hacia Venezuela, para ganar electores en un momento en el cual el gobierno demócrata fácilmente puede tener o no puede tener todas las de ganar en la próxima elección estadounidense. Entonces, fíjense que hay dos elementos, dos corolarios esenciales dentro de esta tónica interpretativa de Estados Unidos, una con una influencia regional mundial y otra obviamente con una influencia doméstica a partir de esta campaña, esta pre-campaña presidencial en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Qué queda entonces, ya en los próximos 2 minutos que me imagino que me están quedando, qué queda para Venezuela? ¿Qué queda, cuáles serían los posibles escenarios en los cuales nosotros estaríamos inmersos? Se aproxima la Cumbre de las Américas. Y para esa Cumbre de las Américas nosotros además contamos con dos fortalezas importantísimas. Una de ellas es el comunicado de UNASUR, la otra de ellas es el comunicado del ALBA, en la cual existe un consenso importante de la región para denunciar y rechazar categóricamente esa declaración de Venezuela como amenaza. ¿Sí? Obviamente el caso de Venezuela va a ocupar parte del diálogo que van a tener los presidentes allí, pero el otro elemento que va a tener obviamente espacio significativo es el caso de Cuba, y Estados Unidos va a tratar de hacer ver que el caso de Cuba y la normalización después de 50 años de embargo, el embargo que por cierto no se ha detenido, porque tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que solo por el hecho del inicio de las negociaciones ya no existe ningún tipo de política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba, ¿verdad? Sigue todavía el embargo, pero eso está en una negociación en curso. Pero en cualquier caso Estados Unidos va a tratar de hacer ver que el tema de Cuba y la normalización supuesta de sus relaciones bilaterales tiene una importancia y un beneficio mayor a lo que supone una orden de amenaza regional de Venezuela para la seguridad de Estados Unidos, porque ellos van a aducir que no están amenazando a Venezuela, sino nada más se refiere a 7 funcionarios, etc. Ya no conocemos la historia mentirosa de ese decreto, ¿verdad? Entonces, un primer escenario va a ser la relativización del caso de Venezuela por parte de Estados Unidos y la maximización del supuesto beneficio de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Frente a ese escenario, obviamente, yo les decía al principio que la carta de tener un comunicado de UNASUR y la carta de tener un comunicado del ALBA deberían generar el suficiente escudo para que Venezuela tenga capacidad de lograr que, sin minimizar la importancia del tema de Cuba y de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el tema de Venezuela entre como punto prioritario de la agenda, de manera de
obligar a Estados Unidos a explicar no solo el alcance de la medida, sino sobre todo las razones que tuvo para pronunciarse desmesuradamente, haciendo ver a Venezuela como una amenaza regional para su seguridad y su política exterior. El otro escenario tiene que ver con la inexistencia dentro de esa cumbre de las Américas del tema de Venezuela, porque Estados Unidos no lo quiere discutir. Va a ser un escenario súper difícil, va a ser un escenario absolutamente negado desde mi punto de vista, entre otras cosas porque Venezuela, haciendo alarde de su política antiimperialista y de su política absolutamente contestataria y antihegemónica, va a lograr meter el tema en la agenda, tanto desde el punto de vista directo como desde el punto de vista indirecto. Un tercer escenario que sería un escenario absolutamente hipotético o intermedio, tendría que ver también con la posibilidad de que el tema sea visto sumado, como está pidiendo muchas veces la oposición aquí, a la famosa denuncia o a la famosa violación de los derechos humanos, y entonces se haga ver que todo eso tiene que ver con un ejercicio de deterioro de las condiciones de respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos de la población venezolana. Y en ese caso, dentro de este escenario hipotético, podría tener eco también la posición de algunos países como Colombia, o como Chile, o como el propio México, de manera insólita, ¿no? Con los 43 estudiantes y todo esto, que tratan de hacer eco y que han frenado también la posición, por ejemplo, de la CELAC, que es una de las cuales no se ha pronunciado de una manera más abierta, condenando justamente y rechazando este decreto de amenaza de Estados Unidos. ¿Qué nos queda? Y ya con esto me imagino que termino, aunque no me lo han señalado, pero el autotiempo me dice que ya terminé. Exacto. Entonces, ¿qué nos queda frente a esto? Nos quedan dos cosas. En un primer lugar, y desde el punto de vista interno, la movilización popular. Frente al decreto de amenaza nacional, lo que nos queda desde el punto de vista externo es la movilización popular y la creación de conciencia, y yo celebro que nosotros estemos hoy discutiendo este elemento, que la Asamblea Nacional y la escuela dirigida por Carolina pues asuma desde un punto de vista vanguardista toda esta discusión, para que nosotros a través de la generación de conciencia podamos ser multiplicadores. El segundo elemento obviamente es que nosotros continuemos blindando diplomáticamente todos los pasos para denunciar a Estados Unidos sin de ninguna manera divorciarnos nunca de este análisis macro geopolítico en el cual nosotros, que somos principal fuente y principal país poseedor de las reservas energéticas del mundo, ¿verdad? Estamos inmersos directa o indirectamente, querrámoslo o no, siempre vamos a estar inmersos por esa condición de país petrolero dentro de esta comprensión de hegemonía y resistencia, porque nosotros estamos en una lucha permanente de hegemonía y resistencia, en la cual, si bien las grandes potencias están buscando apropiarse o buscando dominar otros territorios, nosotros entramos allí como por una añadidura permanente, haciendo ver además que cualquier agresión y cualquier fractura que se pueda generar sobre Venezuela va a tener un efecto absolutamente dominó en toda la región de América Latina y el Caribe, fundamentalmente de América del Sur. Por eso, para Brasil, para Argentina, para todos estos países que incluso como Chile, que hoy en día está súper cuestionada la presidenta por todos los ejercicios de tráfico de influencia a través de sus hijos, tienen crisis hoy en día, están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque, insisto, cualquier fractura que suponga una pérdida, no solo de liderazgo, sino sobre todo de esta trayectoria de respeto y rescate a la soberanía de Venezuela, supone un menosprecio y supone una debilidad para la región en su conjunto. Yo lo dejo hasta aquí, agradeciendo su paciencia por haberme escuchado, y luego quizás en las preguntas podamos profundizar un poquito más. Adrián Sazal. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque traje unas 70 láminas para compartir con ustedes. Me perdonan que yo no esté detrás del podio, pero la verdad es que nunca he podido hablar detrás del podio. Y he sentado, mucho menos porque me duermo. Así que definitivamente van a tener que soportarme aquí parado, y de alguna manera la compañera, buscando la presentación breve que acabo de traer, entonces exactamente esa misma es, esa presentación breve vamos a compartirla en el menor tiempo posible. Bueno, escuchando al profesor Escalona y al profesor Constant, definitivamente han sido unas exposiciones extraordinarias desde dos perspectivas diferentes, pero concluyendo cosas que poco más o menos todos sabemos. Yo vengo a aportar otra perspectiva, y una perspectiva que no va a diferir esta vez en su conclusión
conclusiones, lo que los profesores han dicho, pero es otra perspectiva de la cual podemos ver lo que está pasando. Entonces, la perspectiva, estamos hablando de la ofensiva global del imperio o el rollback de mundial imperialista requiere petróleo. ¿Qué tiene que ver esto? Más allá de la percepción de la inversión que se ha hecho a nivel mundial en todo lo que alguien diría de la informática, en vez de hardware, software, diría brainware, en otras palabras, el cerebro, que es importante en las circunstancias que vive ahorita el mundo y en el concepto de lo que son las guerras. Hablábamos hoy en clase, por cierto, que están varios de los muchachos que están en la maestría del Pedro Waller de Relaciones Internacionales. Hablábamos justamente de eso, de cómo se hace la guerra y cómo se trata a través de técnicas que podríamos llamar de mercadeo, de llegarle a la mente de las personas. El mercadeo es fundamental para poder inducir comportamientos en la gente y es parte de las herramientas que el capitalismo utiliza para posicionar esa idea. Ahora bien, dale por favor una... Dale a Ajá. Bueno, en estos días, a raíz de la postura de Obama, yo creo que no queda la más mínima duda de lo que decía el Libertador, que los Estados Unidos de América parecen designados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Yo soy de lo que pienso, esa frase que se lo dijo a Patricio Campbell, siguiente, tiene que ver, también la relacionamos con algo que dijo el presidente Chávez, justamente el 1 de mayo del 2007, que es el hecho de que todos debemos conocer la importancia de lo que es el petróleo y de qué significa, porque no solamente es el mundo de las ideas y el mundo de cómo manejamos las ideas. Esas ideas en el capitalismo tienen dos elementos que son fundamentales: mercados y materias primas. Esos mercados y materias primas están puestos sobre el tapete. No hay idea tecnológica que no se cimente o se sustancie en las materias primas, y son esas materias primas las que escasean justamente en el mundo desarrollado de hoy en día, desde los países que forman parte de la OCDE y que forman parte de cada uno de las naciones que podríamos, según Sabinamin hablaba, de la triada de Estados Unidos, Europa y Japón. Entonces, esas materias primas son las que, sigamos adelante, son las que justamente tienen que ver con algo que en América Latina, por supuesto, es de acuerdo a los estudios de diferentes personas, entre ellas Mónica Bruck, basada inclusive en la Agencia Internacional de Energía, el USGS y otros organismos, por cierto, norteamericanos, concluyen de que América Latina tiene una visión, un reservorio de materias primas energéticas y no energéticas sumamente importante para el sostenimiento de ese capitalismo y sobre todo para el sostenimiento del capitalismo hegemónico de los Estados Unidos, la visión hegemónica de los Estados Unidos. El presidente Chávez hablaba hace unos años de la necesidad de construir el eje Caracas, Brasilia y Buenos Aires, en el cual hablaba de la importancia de integrarnos en América Latina, hablando de América Latina, América del Sur, América y Caribeña, de una manera lo suficientemente fuerte como para que poder tener el concepto de lo que es decisiones soberanas y que eso nos permitiera, como lo dijo Lula posteriormente, sobrevivir en el siglo XXI, puesto que según lo que decía el propio Lula, no existe posibilidad de que ningún país de América Latina sobreviva si no es en el marco de la unión y en el marco de la integración. Ahora, ¿qué unión y qué integración es la que podríamos hablar? Pero indiscutiblemente no sobrevivimos, sino juntamos nuestros esfuerzos nacionales en todo lo que se ha hablado en la Patria Grande para poder continuar de cara a un siglo XXI que sigue siendo el bloque y que siguen los bloques principales tratando de mantener la hegemonía sobre el resto del mundo. Siguiente. Entonces, hemos visto, no en balde, en estos días hemos visto de parte del imperialismo, de parte de todo lo que es el Smart Policy de Obama, el cual vamos a hablar qué significa eso un poco más adelante, todo lo que son los ataques contra al menos 3 países, que son Argentina, Brasil y Venezuela. 2014 y 2015 es un elemento fundamental en esa observación. 2014,
Podemos acordarnos que Brasil, antes y después del Mundial, bueno, se dieron grandes manifestaciones, problemas en la calle, gente que se quejaba del gobierno, todo un conjunto de elementos que estuvieron allí, que todos sabemos por la experiencia que tenemos en Venezuela qué es lo que hay detrás de eso. En el caso de Brasil, en este año, ni que hablar, la manifestación que se hizo 1,7 millones de personas, que fue propagandeada por todo el aparato comunicacional, informativo más que comunicacional, de todo el mundo capitalista, evidencia que hay un mensaje, y el mensaje es de alguna manera aplicar un formato muy parecido al que pasamos aquí en Venezuela, tanto el 11 de abril, antes del 11 de abril, como en el sabotaje petrolero. Todo esto nos lleva, necesito el agua, eso sí lo necesito, por favor. No, yo me había echado la mitad de este botella. Perdónenme, pero por razones de salud necesito el agua. Entonces, en el caso de Argentina de ese día, tenemos el caso, adelante, el de Argentina de ese día, tenemos el caso del año pasado que apenas en Argentina, apenas se da la reunión de los BRICS, y se empieza a comentar a nivel internacional que Argentina podría ser el sexto país de los BRICS. 2 semanas después salieron el caso de los fondos. Definitivamente aquí vemos la corrupción entre el capital financiero, como lo definió el profesor, y las órdenes del imperio, constituidas principalmente por esos tanques de pensamiento que por ahí existen, que trabajan de la mano con el Pentágono, articulando estrategias para mantener al mundo a raya. Y por eso, en el caso de Venezuela, es obvio que hemos vivido una operación psicológica continuada, una guerra continuada, en el cual se ha incrementado, podríamos decirlo, desde el momento en que el presidente Chávez anuncia su candidatura para las elecciones de 2012. Acordemos del sabotaje petrolero, a los sabotajes del CRP de Paraguaná. Acordemos de que nos llamaban a casa. A mí me hicieron 7 llamadas a mi casa a diferentes horas. ¿Y por qué usted va a votar? ¿Y por qué usted va a votar? ¿Usted está seguro que va a votar? Mire, eso nunca, que me corrija el doctor Sotorroja, que usted había visto eso alguna vez en la vida, que lo llamaran a uno a su casa. Nunca, definitivamente. Esa operación psicológica continuó y continuó aprovechando la muerte del presidente Chávez o la trascendencia del presidente Chávez, que a todos nosotros nos dolió. Y bueno, yo no les niego, yo todavía veo al presidente Chávez y no es raro que yo eche lágrimas, y no una, son varias. Definitivamente así me sucede. Y si a mí me sucede, a cualquiera le puede suceder. Entonces, tenemos el caso. Entonces, el año pasado se recrudece la crisis, se recrudece por el margen entre comillas pequeño, 200.000 votos, o un poquito más de 200.000 votos que ganó el presidente Maduro respecto a lo que fue el señor competidor. ¿Y qué pasó con eso? Se dan las elecciones en diciembre, se robustece el margen que ellos mismos decretaron como plebiscito, y es ahí cuando toman la decisión de la bendita salida del año 2014. Salida que está relacionada con lo que está pasando en Ucrania, porque indiscutiblemente se ve que ambos casos fueron como si fueran coordinados a nivel internacional. Esta situación nos lleva a que intentos de magnicidio, lo que acaba de suceder este año aquí en Venezuela, de que desmantelaron un golpe de Estado, que nadie debe dudar de que eso es cierto. Indiscutiblemente, yo creo que más bien el presidente Maduro no ha dicho todavía todo lo que ellos descubrieron. Es mucho más de lo que se ve. Y nos da el hecho de que, da la casualidad que eso, el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires, está bajo ataque. Sigamos adelante. Ok. En el caso de Ucrania, por supuesto, todos hablamos. Y hay un hecho que es muy importante. La corrupción fue el punto por el cual empezaron
en ese momento en Ucrania a decir que el gobierno de Yanukovych era un gobierno corrupto, que había problemas de corrupción. Qué casualidad que es lo mismo que se dice de aquí a Venezuela, sin que uno puede decir que no haya. Definitivamente corrupción yo creo que en todos los países del mundo, empezando por los Estados Unidos de América. Empezando por los Estados Unidos de América. Yo creo que el país más corrupto que tiene este momento. Y sigamos adelante. Entonces, bueno, llegamos al caso, no más todavía. Ok. Llegamos al caso de que llegó una guerra civil, como dice el anuncio de RT, y por supuesto llegó una guerra civil y el colapso del Estado. Se colapsó el Estado, todo el mundo sabe la historia del Maidán, pero Washington ahora definitivamente está trasladando, o está intentando, no está trasladando, yo creo que lo intentaron en las dos partes, ya lo han intentado aquí en Venezuela, y ahora el año pasado en Venezuela se les revierte por la conducta, por la forma como lo manejó adecuadamente el gobierno, el proceso y las fuerzas en el poder político, pero indiscutiblemente también tiene mucho que ver con la voluntad de paz del pueblo venezolano. El venezolano hoy en día no se moviliza a agredir al vecino porque el vecino es escuálido. Por eso el chavista no lo hace. A lo mejor algunos escuálidos sí lo hace, pero definitivamente el chavista no lo hace. Pues bien, se ha demostrado una inmensa tolerancia hacia lo que es los diferentes tipos de ideas. Entonces, sigamos adelante. Ahora sí. Okay. Obama aplica en el año 2009, la señora Eva Bollinger y el señor Yanir Alá generan un libro, publican un libro que se llama La agresión permanente. Esa agresión permanente, una de las cosas que habla allí es de lo que es la Smart Policy de Obama. Esa Smart Policy de Obama habla de lo que es el poder inteligente, Smart, acuérdense de lo del Superagente 86, bueno, para la gente que ya tiene sus años, el Maxwell Smart, y entonces el Smart de Maxwell el vivo, algo así, el Maxwell el astuto, el inteligente, ¿no? Entonces el poder inteligente nos llega a nosotros y nos dice que ellos es una mezcla de hacer política, que emplea el poder militar junto con la diplomacia, la cultura, las comunicaciones, el poder económico y la política. O sea, todos los mecanismos para hacer la guerra de la cual hablaba el profesor anteriormente. Sigamos adelante, que la guerra se constituye en permanente y que varios hemos dicho, yo me sumo a eso, lo vengo diciendo hace un tiempo y lo he escrito inclusive, de que estamos en una guerra, que no es una guerra, es una guerra mundial, pero no es una guerra a la usanza de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino una suerte de guerra por capítulo, donde se va dando de acuerdo a una agenda y de acuerdo a un conjunto de intereses. Eva Bonilla también hablaba de una guerra de nuevo puño, algo así como una guerra en la que todos estamos metidos, pero es una guerra también diferente. En otras palabras, es la aproximación por diferentes vías de lo que hemos hablado en otros elementos. Y a esto se le suma el gran declive que tienen los Estados Unidos. No solamente desde el punto de vista económico, pudiéramos hablar muchas cosas, lo que pasó en la década de la primera década del siglo XXI respecto al problema de los Estados Unidos, entre ellas la crisis energética. Pero esto ha dado origen que intentando lavarle la cara a los Estados Unidos ponen un señor que se llama Barack Obama, un señor que se llama Barack Obama, en el cual pareciera suave, pero es bastante duro. En otras palabras, es la cara, era la cara, porque ya no lo es, la cara un poco más agradable de un imperio bien feo, de un monstruo sumamente feo. Y una de las cosas que habla Barack Obama, el año pasado, en específico, el 28 de mayo, se lanza un discurso desde West Point, el sitio, por decir, la Academia Militar de los Estados Unidos, donde habla del excepcionalismo norteamericano. Y él personalmente dice, creo en el excepcionalismo estadounidense como la célula, con cada célula de mi ser. Y dice, si no somos nosotros, entonces, por supuesto, ellos hablan, hay hasta se dicen que aquí sin que le hicieron una pregunta un buen día. Y le dijeron, bueno, ¿ustedes creen en el mundo multipolar? Bueno, sí, siempre y cuando lo lideren los Estados Unidos. Esa es la tendencia. Entonces Obama, que es asesorado, entre otras gente, por Brzezinski, que se dice que es su cerebro político, discutiblemente repite cuál loro, todas esas cosas. Y no solo como loro, realmente tiene un sentido.
Entonces, una de las cosas que dijo es, mi conclusión es que Estados Unidos debe liderar siempre el escenario mundial. Si no somos nosotros, nadie más lo será. Ay, Dios. Hasta ahí llega la arrogancia. Pero también es que indiscutiblemente Estados Unidos ha perdido Recuerdan que es un cancha en el mundo. Una de las cosas por las que ha perdido cancha, entre otras cuestiones, es que él ve que en lo que ellos consideran aún su propio patio trasero, vaya que moleste esa frase, propio patio trasero, se hacen, el año pasado se da la presencia del presidente Vladimir Putin y el presidente Xi Jinping recorriendo América Latina. Estoy un poco gripado, bastante gripado. Ajá. Entonces, lo da justamente en los momentos iniciales de que suceden esos dos eventos, esas llegadas de Vladimir Putin y Xi Jinping, como retando, como si para Estados Unidos fuera una suerte de coto de caza el área de América Latina. ¿Sí? Okay. Ajá. Entonces, por supuesto, a esto se le suma el torciendo brazos de Obama en estos días, lo cual indiscutiblemente si alguien